La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Samuel Vázquez Herrera, quien es economista principal de BBVA México. Querido Samuel, gracias por conversar con nosotros. Han hecho justo análisis respecto al comportamiento de los créditos hipotecarios en los últimos meses, en el último año, sobre todo el año de la pandemia. Bueno, el primero, la pandemia sigue. Sin embargo, pues hay expectativas respecto a la recuperación. ¿Cuáles son los hallazgos que justamente tuvieron en este análisis? Bueno, obviamente, como mencionas, pues la crisis económica que se genera a partir de la contingencia sanitaria, pues hizo un año muy atípico, ¿no? El 2020, que como bien dices, continúa. Y esto pues llevó simplemente a la caída del crédito hipotecario, tanto del lado de los institutos públicos como del sector privado, algo que no esperábamos previo a la pandemia. Y esto se enfocó sobre todo en los segmentos medios y de interés social, donde también, pues dicho sea de paso, las mayores pérdidas de empleo fueron justo para las personas con menor ingreso y que aspiran a las viviendas de menor valor, y es donde vimos una mayor contracción. Y fíjate que por el contrario, al final del año, justo a partir de octubre, en el último trimestre, vimos una ligera recuperación en los segmentos residenciales, ¿no? Los de mayor alto valor, y esto también lo atribuimos a dos factores. Uno, que es las familias que pueden aspirar a este tipo de vivienda, pues fueron las que menos sufrieron pérdida de empleo. Y dos, también a que se aprovechó una oportunidad de inversión. La verdad es que dado la disminución en el ritmo de apreciación de la vivienda, las bajas tasas de interés que estamos observando de la banca, estamos en mínimos históricos, y una característica que, a diferencia de otras épocas, esta característica de tasa de interés fija, pues da mucha certidumbre sobre el pago de largo plazo, pues propició que se empezaran a animar por la inversión, por este tipo de inversión. Es lo que dicen ustedes en este estudio, en este análisis. Dicen que es el momento de comprar casa. Ahora te voy a preguntar respecto a ello para los usuarios finales, pero antes déjame ver, porque bueno, aquí en este documento se resalta que, por ejemplo, hubo habrá un 4% de recuperación, pero sin embargo hubo una caída más o menos del 6.7% en la colocación de créditos hipotecarios y en consecuencia una disminución de 2.7% en el número de créditos. Sin embargo, esto digamos que contradice datos de la ABM en el sentido, bueno, no es que los contradiga, sino que se entiende mal o quizá la percepción es diferente en el sentido de que hubo más millones de pesos otorgados en créditos hipotecarios en el 2020. Quizá entonces lo que podemos entender es que solo disminuyó el número de créditos, ¿correcto? Sí, normalmente el número de créditos disminuyó definitivamente, la cantidad de créditos. La diferencia está en que las cifras que publica la ABM son en términos nominales. Comparado, este es un estándar en términos bancarios, se usan las cifras nominales, pero en términos del análisis económico, ya ves que a los economistas nos gusta a veces hacer demasiado complejo el análisis, ¿no? Entonces lo que hacemos es descontar el efecto del incremento de los precios, y esto es justo esta es la diferencia. Entonces, para poder comparar el 2019 con el 2020, okay. Lo que hacemos nosotros en este análisis en particular es descontar el efecto de la inflación específica del sector vivienda. Entonces, con esto lo que buscamos es medir los famosos efectos reales de variación en la actividad y que no estén influidos por variaciones en el precio. Pero en realidad son exactamente las mismas cifras. La fuente de información para los dos es exactamente la misma, que es la institución oficial de dar esta información, claro, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Claro, en el que no estén influidos por el precio, por la inflación y demás. ¿Por qué es momento de comprar casa? Está muy en boga justamente, Samuel. Después de este análisis, refieres que es el momento de comprar casa. BBVA así lo dice. Ya nos explicabas un poco, pero si podemos ir más a fondo y sobre todo explicarle a una persona que quizá hoy tiene la duda respecto de si va a permanecer en su empleo, respecto de si va la economía a crecer o no, tiene esta incertidumbre, ¿cómo se lo explicarías?
Pues mira, lo curioso es que hace un año me hicieron la misma pregunta y decía, justo es el momento, pero ahora es sigue siendo, mejor. ¿no? Ahora es mejor porque las tasas de interés hipotecarias todavía son más bajas, ¿no? Y justo estamos en el piso de las tasas de interés, entonces esto abarata mucho el costo. Y como decía, algo que da mucha certidumbre, recordemos que pues una inversión en una casa es una inversión de muy largo plazo, probablemente la de más largo plazo para todas las familias mexicanas. Cuando te compras quizá un refrigerador o una televisión y lo compras a 12 meses sin intereses, pues es un lapso de un año. Un auto quizá 3, máximo 5 años. Pero una casa estás hablando de 10, 15, 20 años. Requieres de mucha certeza. Entonces, tomar una tasa ahora tan baja te garantiza, porque son créditos a tasa fija, esa tasa mínima durante toda la vida del crédito, ¿no? Sí, es decir, si en 2, 3, 5, 10 años las tasas suben, se duplican, tú vas a seguir pagando esa misma tasa. Esta tasa que difícilmente va a volver a bajar porque ya estamos viendo que los instrumentos de fondeo de largo plazo se están revirtiendo, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Y una característica adicional y que también resaltamos en el estudio es que en términos de si es redituable esta inversión, pues hemos visto, hicimos una revisión de los últimos 10 años, justo ahora que terminó la década del 2010 al 2020, donde en cada una de las entidades, que también dicho sea de paso, las 32 entidades en promedio han visto bajar las tasas de interés hipotecarios. Y no solo es las que han tenido un peor comportamiento, ahorita me cuentas también. Sí, en cada una de las entidades, obviamente es heterogéneo, ¿no? Pero en todas ha habido una apreciación sostenida de largo plazo y con rendimientos reales positivos. Muchas veces, para hacer una comparación, a pesar por ejemplo, de la denominada crisis. Exacto, ¿no? Por ejemplo, vimos un menor ritmo de apreciación durante este 2020 respecto a otros años, pero si lo comparas con la inflación, la verdad es que las familias que pudieron invertir en una vivienda obtuvieron rendimientos reales positivos incluso durante este 2020. Y también tomemos en cuenta que prácticamente para el total de las familias, pues la vivienda es el activo de valor patrimonial más importante que existe, ¿no? Totalmente. Además, suele ser transgeneracional. Entonces es una inversión que da muchos frutos desde distintos puntos de vista. Y actualmente, como te decía, pues el costo del financiamiento es el más bajo que se haya observado en la época moderna de México, ¿no? Sin duda es momento de invertir. Nos queda un minuto. ¿Cuáles son las entidades que tuvieron mayores y mejores afectaciones? Las 2 o 3 de cada lado, por favor. Fíjate que a las que les fue peor cumplieron un par de características que quizá todos pudimos haber predicho. Uno es Quintana Roo y Baja California Sur, obviamente porque son economías que dependen mucho del turismo y como sabemos es el sector que más sufrió, que ha sufrido todavía con esta situación particular que tenemos. Y en segundo lugar, Tabasco y Campeche, tanto en términos de número de créditos como en términos del monto. Esto porque son economías estatales muy dependientes del hidrocarburo, del petróleo. Pese a toda la inversión que se ha ido a este sector, pues esto no se ha reflejado en una mayor propensión de compra, en un beneficio de la economía estatal. Totalmente. Las 2 mejores, se nos termina el tiempo. Samuel, ¿cuáles son las 2 mejores? Fíjate que a la que le fue bien tanto en número como en monto fue a Nayarit. Y en monto, estados que son más industriales como Aguascalientes, Baja California, ¿no? Entonces estos son que regularmente sucede esto, ¿no? Las que están vinculadas a la industria y comercio internacional son las que les suele ir mejor. Totalmente, sobre todo por el Tratado de Libre Comercio. Gracias, como siempre, gracias por tu tiempo. Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, buen día, hasta luego. Al contrario, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.